Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Maza, yo soy el director médico de Basic Health International. Es un gusto para mí tener a todos los panelistas del día de hoy y a nuestros invitados y a las personas que nos están visitando para continuar con esta serie de webinars que nosotros hemos estado realizando para ver cómo apoyamos en la batalla contra el COVID y prepararnos en nuestros países. El día de hoy vamos a tener unas charlas excelentes. Hemos empezado a ver ya el tema de especialidades y de subespecialidades en estos webinars. Entonces, antes de iniciar, siempre hago una presentación muy breve sobre, sobre el trabajo que nosotros hacemos como organización. Antes que todo, yo tengo que decir que no tengo ninguna relación comercial con entidad corporativa que hace o vende productos relacionados al SARS-CoV-2 o el COVID-19. Queremos darle las gracias al McNulty Foundation, al apoyo del Aspen Global Leadership Network y a CALI, el Central American Leadership Initiative, que nos han apoyado a poder expandir estos webinars para llegarle a más personas. Nosotros como organización, nuestra visión es vivir en un mundo donde ninguna mujer debería morir del cáncer de cervix. Y nuestra misión es eliminar este cáncer a nivel mundial. Debido a esto, nosotros hemos trabajado en varios países alrededor del mundo, hemos hecho consultorías o hemos ido a compartir experiencias y constantemente estamos tratando de aprender. Y así como de diferentes son los países, así son los sistemas de salud, los recursos que se tienen y cómo se combaten las enfermedades. Y esto es lo mismo que está aplicando para el problema del COVID. Con la diferencia que en nuestra área, gracias al trabajo que se ha hecho en medidas de contención, nosotros esperamos ver esta enfermedad un poco después que los otros países. Este es el mapa que usualmente nosotros usamos con organización, que es de la mortalidad del cáncer de cervix, pero como les comento, ahora todo este conocimiento y experiencia que tenemos en tamizaje biomolecular, pues cambia de ser un tamizaje biomolecular del virus del papiloma humano a pruebas biomoleculares de tamizaje para el virus del SARS-CoV-2. Y nosotros enseñamos este mapa de la evolución de la enfermedad, lo vamos actualizando en cada uno de nuestros webinars, hablando un poquito del desglose que hay por muertes, de casos y muertes alrededor del mundo desde que esto se empieza a reportar en enero. Y en realidad cada vez que vemos estas estadísticas, podemos ver cómo ha ido creciendo. Ha sido algo exponencial, muy rápido por lo infeccioso que es esta enfermedad. Y el día de hoy que me mandaron la última actualización, nosotros pues podemos ver que siempre el problema más grande ha sido en el lado de Europa y ahora ya muy de cerca en el lado de América. Y también mucho depende de qué tantas pruebas se estén realizando para estar haciendo el diagnóstico de esto. Pero en realidad el día de hoy, cuando me enviaron ya la actualización al día de hoy, sí me impresionó que ya habíamos pasado el monto total de 3 millones alrededor del mundo y más de 215,000 muertes. Y la razón que tenemos todos estos webinars es para ver qué es cómo nosotros estamos tratando, uno, de aplanar la curva, de tratar que pacientes que no sean manejados apropiadamente puedan ser manejados apropiadamente, pero parte de lo que hacemos es mejorar la capacidad instalada. Y por eso es que nosotros estamos tratando de tardarnos lo más posible para prepararnos. Y parte de la preparación, aparte de equipo, material, es educarnos y entender la evidencia que está saliendo todos los días del resto del mundo nos ayuda a nosotros en la toma de decisiones. Entonces, lo que también realizamos es que al principio esto era algo que nosotros mirábamos para diferentes sistemas. Sabemos que el sistema respiratorio es el más afectado, pero de alguna manera todos los diferentes sistemas son afectados. Y el día de hoy, obviamente, vamos a hablar de uno específico que tiene que ver con el sistema circulatorio, el componente cardíaco de este. Y tenemos para esto a unos excelentes invitados y personas que nos están acompañando en representación de la sociedad. Tenemos al doctor Jaime Ventura,
que es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Cardiología, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Tenemos al doctor Carlos Franco, que va a ser el moderador de esta sesión. Él sacó su residentado de cardiología en México, en el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Posteriormente, sacó una subespecialización en rehabilitador cardiovascular de la Universidad Autónoma de México y en la actualidad se está encargado del servicio de cardiología del Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Tenemos al doctor Jorge Castellanos, sacó su residencia en medicina interna del Jackson Memorial Hospital, su subespecialidad tanto en cardiología como cardiología intervencionista de Tulane University y posteriormente sacó una subespecialidad en cardiopatología, en cardiopatía estructural del Swedish Heart and Vascular. Y por último tenemos a la doctora Jenny Sabla Alavi, que ella sacó su residencia de pediatría en Miami Children's Hospital y después su subespecialidad en cardiología pediátrica del Pediatric Long Island Jewish Hospital y finalizó su formación con la subespecialidad de cardiología intervencionista en la University of Colorado, que es donde ella sigue practicando a la fecha. Entonces, en realidad es un gran gusto, un placer. Yo sé que son unos excelentes profesionales que nos acompañan el día de hoy. Estamos muy agradecidos por su tiempo. Sabemos que estos momentos son difíciles para tomarse el tiempo de hacer la calidad de charlas que vamos a ver el día de hoy y estamos muy agradecidos. Con esto dejo las palabras para el doctor Jaime Ventura, que por favor si nos da unas palabras de bienvenida de la Asociación Salvadoreña de Cardiología. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por su participación. En nombre de la Asociación Salvadoreña de Cardiología, para nosotros es un gusto y un honor tener a cada uno de los especialistas hablando de un tema tan importante para nosotros como es el manejo de cardiología en el paciente con COVID-19. Sabemos que en esta pandemia el paciente con enfermedad cardiovascular es especialmente un paciente muy sensible y que debido a su patología de base, pues el pronóstico muchas veces no es el que esperamos. Puede ser negativo en este sentido. Y para nosotros es un gusto tener actualmente especialistas hablando con información actualizada y con la experiencia personal que ellos tienen de diferentes ramas de cardiología. Cardiología intervencionista tanto en adultos y en pediatras. Para nosotros como asociación es un gusto tenerlos, compartir con todos ustedes, ¿verdad? Y esta información y a podernos actualizar todos. Sabemos que esta información nos va a ser útil a cada uno de nosotros para nuestra práctica clínica y será en beneficio directo de la atención a nuestros pacientes. Pues sin más, dejo con mucho gusto al doctor Carlos Franco, ¿verdad? Que ya fue introducido, amigo y miembro de nuestra asociación, y con ustedes el doctor Carlos Franco. Un gusto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bienvenidos sean todos a este webinar que vamos a iniciar el día de hoy. Como todos sabemos, la enfermedad cardiovascular tiene una alta prevalencia en todo el mundo. En nuestro país no es la excepción. Y esto da lugar a un alto índice tanto de morbilidad como de mortalidad en toda la población. Recordemos de que la muerte cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte a nivel mundial, aún más que el COVID-19. Y esto viene a ser una sinergia bastante ominosa en todos los pacientes. Entonces, debemos de conocer muy bien cuáles son las implicaciones de la enfermedad cardiovascular y también cuáles son las complicaciones que pueden haber en la enfermedad cardiovascular en aquellos pacientes que padecen de la enfermedad por SARS-CoV-2. Como nos van a explicar más adelante, hay un alto porcentaje de pacientes que no presentan o que no tienen enfermedad cardiovascular previa, que desarrollan enfermedades agudas durante la infección por COVID-19. Es por eso que es muy importante que conozcamos esta enfermedad. Por eso yo me complazco en presentar al doctor Jorge Castellanos para que nos hable un poco acerca de la enfermedad cardiovascular y COVID-19 en el adulto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de que inicie, Jorge, como ya tenemos a más de 200 personas que no estaban cuando hablamos un poquito de las reglas, hay un área de preguntas y respuestas donde pueden escribir sus preguntas. Esto le va a ayudar muchísimo al moderador para poder llevar control de las preguntas y asegurarse que puedan contestarse la mayor cantidad que se pueda. También en el chat
hay una opción para escribir y lo que nosotros recomendamos es que escriban para los panelistas y para todas las personas que están atendiendo. Si marcan esa opción, todos vamos a poder ver lo que ustedes están escribiendo. Solo quería hacer eso, doctor. Disculpe, antes de que pueda proseguir con su charla para asegurarnos que puedan escribir bien todas sus preguntas. No, perfecto. Vamos a ver si puedo poner mi presentación. Ok, ¿lo pueden ver bien? Sí, sí se puede. Okay. Buenas tardes. Yo soy el doctor Jorge Castellanos, soy un cardiólogo intervencionista con subespecialidad en cardiopatía estructural y practico en el Hospital Our Lady of the Lake en Baton Rouge, en Luisiana. Vamos a platicar un poco ahora sobre las implicaciones clínicas cardiovasculares del COVID-19. De forma breve, como ustedes saben, en cuestiones de nomenclatura, el COVID-19 es el nombre de la enfermedad, el SARS-CoV-2 es el virus que causa la enfermedad, este es un virus RNA, que es el séptimo de los coronavirus que está descrito. Hay 4 coronavirus que son los que causan el resfrío común, y también tenemos el SARS-CoV-1, que es el que causó la epidemia de SARS en el 2002, y el MERS-CoV, que es el que causó la epidemia del MERS en el 2012. Como decía, este es un virus RNA que tiene estas proteínas S que son sumamente importantes para que el virus entre a la célula. Esta es una enfermedad que viene de los animales, se cree que viene de los murciélagos y un vector intermedio que es el pangolín, que es algo así como un oso hormiguero, y luego se transmitió a los humanos. Volviendo a la estructura del virus, tanto el SARS-CoV como el SARS-CoV-2 tienen esta proteína S, que se une a la enzima convertidora de angiotensina 2 y la utiliza como receptor para meterse a la célula. Esto es importante porque la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 está en muchísimas células y muchos órganos, incluyendo el tracto respiratorio superior, el endotelio, los neumocitos, hepatocitos, cardiomiocitos, incluso células del riñón y del intestino. Entonces, de forma teórica, el virus podría infectar de forma directa a todas estas células, porque ellos tienen la enzima convertidora de angiotensina 2. Este es un estudio a nivel animal, donde se compararon ratas que no tenían el gen de la enzima convertidora de angiotensina 2. Aquí se llaman ratas knockout, porque no tienen ese gen, comparadas con ratas que sí tienen el gen de la enzima convertidora de angiotensina 2, o ratas normales, que en este caso se le llama wild type, o WT. Y como pueden ver, al infectar estas ratas, los niveles de virus son mucho más altos en las que sí tienen el gen, comparadas con las ratas que no tienen el gen. Y cuando se le hacen estudios patológicos en los pulmones, se ve que las ratas normales que sí tienen el gen de la enzima convertidora de angiotensina 2 tienen cambios de infiltrados linfocíticos en los pulmones, comparados con las ratas que no lo tienen. Esto muestra el papel esencial de la enzima convertidora de angiotensina 2 para la infectividad del virus. Ahora bien, nosotros sabemos que muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos en hipertensión, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1, como el lisinopril, el enalapril, y los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, sabemos que ellos aumentan la expresión de enzima convertidora de angiotensina 2 y la actividad misma de la enzima. Entonces, cuando se comenzó la pandemia, mucha gente pensó de que pacientes que estaban tomando estos medicamentos podrían estar más predispuestos a tener una infección por COVID,
o que podrían tener un COVID, un cuadro más severo. Sin embargo, siempre en estudios animales se ha mostrado que una vez la célula es infectada por el virus, el virus disminuye la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 y al disminuir esa actividad promueve el daño pulmonar. Entonces, si revisamos de forma breve el sistema renina-angiotensina y cómo estos medicamentos pueden ser afectados, la angiotensina se convierte, el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 por la renina, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por la enzima convertidora angiotensina 1, que es la que inhibe el lisinopril, el enalapril, los inhibidores de la ECA. La angiotensina 2 estimula el receptor de angiotensina y esto obviamente causa vasoconstricción, inflamación, fibrosis, proliferación, hipertensión, trombosis y está relacionado con el síndrome de estrés respiratorio del adulto. La enzima convertidora de angiotensina 2, que es la que usa el virus para introducirse a la célula, en general tiene efectos beneficiosos porque disminuye los niveles de angiotensina 2 al convertirla en angiotensina 1,7. Esta angiotensina 1,7 tiene propiedades vasodilatadoras, antiapoptóticas, en contra de la fibrosis y antiproliferativas. Y por lo tanto disminuye la hipertensión o la presión arterial, disminuye la fibrosis, la trombosis y disminuye el síndrome de estrés respiratorio de adulto. Entonces, los medicamentos que nosotros usamos, bloqueantes de la angiotensina 2 y los inhibidores de la ECA, promueven la actividad de esta enzima. El virus lo que hace es que usa la enzima para introducirse a la célula, pero una vez se ha introducido, disminuye la actividad de esta enzima y se cree que al hacer eso puede causar más daño. Y de hecho, cuando se comparan pacientes o gente saludable con pacientes que tienen COVID, esos pacientes tienen niveles de angiotensina 2 mucho más altos. Y ese nivel de angiotensina 2 está directamente relacionado con el nivel de viremia. No solo eso, también está directamente relacionado con parámetros fisiológicos de oxigenación. En este caso, el PO2 sobre el FiO2. Es decir, que tienen un cuadro más severo cuando la angiotensina 2 es más alta. Entonces, existe, en general, uno creería de que estos medicamentos, si aumentamos la enzima convertidora de angiotensina 2, va a tener efectos más beneficiosos. Este no es un estudio randomizado, pero es lo que tenemos. Es un estudio retrospectivo de China, que en pacientes hospitalizados con hipertensión, con COVID, vieron qué pacientes estaban con inhibidores de la ECA o bloqueantes de la angiotensina, del receptor de angiotensina comparado con los pacientes que no lo tenían, y estos pacientes tenían una mortalidad menor. De nuevo, este es un estudio retrospectivo, no es randomizado, pero sí hay una tendencia de que hay un beneficio. Y es por eso que la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Americana de Cardiología no recomiendan detener estos medicamentos, y de hecho hay mucha gente que piensa que estos medicamentos podrían ser beneficiosos en pacientes con COVID. ¿Cuál es la presentación clínica del COVID? Esto ya se ha mencionado en otros webinars, pero en general la mayoría de pacientes va a tener una presentación leve a moderada, y solo un porcentaje menor va a tener un curso severo e ingreso al hospital y a una UCI. Pero en general los síntomas son síntomas constitucionales como fiebre, fatiga, dolor de cabeza, tos, falta de aire, diarrea y mialgias. Es importante entender las fases de la enfermedad, porque a medida que la fase se presenta, también van a presentarse las fases, las manifestaciones cardíacas. Hay una fase inicial, que es la fase de infección temprana, donde empieza la replicación viral, el paciente está linfopénico, y es donde están los síntomas constitucionales. Luego hay una fase pulmonar, donde empieza a haber
problemas de oxigenación y las radiografías de tórax empiezan a empeorar. Y finalmente, la famosa tormenta de citoquinas, la fase tardía de hiperinflamación, donde vamos a encontrar marcadores inflamatorios y cardíacos elevados, pero yo creo que esta fase también se debería llamar una fase de hipercoagulabilidad. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con las manifestaciones cardíacas que estamos viendo. Este es un estudio de China también, en lo que compararon a los pacientes que sobrevivieron con los que no sobrevivieron el transcurso de la enfermedad. Y la principal diferencia es que los pacientes que fallecieron después de desarrollar el síndrome de estrés respiratorio del adulto, también desarrollaron injuria cardíaca, también desarrollaron falla renal, infecciones secundarias y eventualmente la muerte. En esos mismos pacientes, cuando se comparan marcadores serológicos, se encontró que, por ejemplo, el dímero D pareciera ser el marcador pronóstico más importante de todos los que tenemos. Vean aquí, por ejemplo, que los pacientes que sobrevivieron, el dímero D, si bien está elevado, no se eleva. Siempre hay una tendencia casi que horizontal. Los pacientes que fallecieron, el dímero D no solo se eleva, pero se eleva de forma exponencial cada 3 días. Esto me parece que es sumamente importante porque tiene que ver con inflamación y tiene que ver con trombosis. También pacientes que no sobrevivieron tienen más linfopenia, tienen una interleuquina 6 más elevada y una ferritina más elevada, y obviamente una troponina de alta sensibilidad más elevada. Entonces, ¿cuál es el compromiso cardíaco en estos pacientes? Este es también un estudio de China, pacientes hospitalizados, y ellos encontraron que el 20% de los pacientes tuvo algún tipo de injuria cardíaca. Esto fue definido por una elevación de las troponinas. Y cuando compararon pacientes que tenían injuria cardíaca o elevación de las troponinas contra los que no la tenían, esos pacientes tenían una edad más avanzada, tenían comorbilidades más frecuentes de hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, EPOC, cáncer, y también tenían una neumonía más severa, tenían más frecuente neumonías bilaterales o infiltrados múltiples en las radiografías. También los pacientes con elevación de troponinas requirieron más ventilación mecánica, más medicamentos de esteroides, inmunoglobulinas, y más de ellos desarrollaron síndrome de estrés respiratorio del adulto y falla renal. Al mismo tiempo tuvieron más problemas de coagulación y por lo tanto tuvieron una mortalidad mucho más alta. Cuando se compara la mortalidad con pacientes que no se elevan las troponinas, con los que se eleva, la mortalidad es abismal, 4.5% a 51%. Y esta elevación de las enzimas cardíacas tiene un valor pronóstico. Mientras más alta está la troponina de alta sensibilidad, mayor la mortalidad, al punto que si la troponina era más de 0.78, la mortalidad era del 90%. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales estas troponinas se elevan? ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales hay un daño cardíaco? Bueno, lo que hace más sentido es la hipoxia. Pues estos pacientes están hipoxémicos y pueden generar isquemia generalizada, obviamente. Esto lo vemos nosotros en pacientes que tienen neumonías severas de cualquier tipo. O, por ejemplo, en pacientes que están severamente anémicos, las troponinas se elevan. Es el clásico infarto tipo 2, que hay un desbalance entre la oferta y la demanda. El otro mecanismo posible es, puede ser que el virus ataque de forma directa al miocito. De forma teórica, sí, obviamente, pues el miocito tiene enzima convertidora de angiotensina 2 y de forma teórica podría ser invadido por el virus. Sin embargo, como les voy a mostrar más adelante, a mí me parece que esto es cuestionable. Y finalmente, podría ser la tormenta de citoquinas, la respuesta inflamatoria, la que causa el daño miocárdico, es posible. Pero eso creo yo que está ligado también con un estado de hipercoagulabilidad.
que es sin duda un papel crítico en el daño cardíaco. ¿Cómo se presenta esto? Elevación de las troponinas, arritmias, síndromes coronarios agudos y obviamente falla cardíaca, incluyendo shock cardiogénico. Revisemos los casos en la literatura y luego les voy a mostrar un par de casos que hemos visto nosotros. Este, por ejemplo, es una paciente italiana de 53 años con 2 días de fatiga que hace una semana tuvo fiebre y tos, sin dolor de pecho, sin falta de aire. Los signos vitales están relativamente estables, pero tiene elevación de la proteína C reactiva, de la troponina de alta sensibilidad y de péptido natriurético B. Se le hace un ecocardiograma y tiene una fracción de eyección disminuida del 35% con hipoquinesia global y tiene un derrame pericárdico también. Le hacen un electrocardiograma y como pueden ver aquí hay elevaciones del ST en las inferiores. Se le hace un cateterismo coronario y no encuentra ninguna enfermedad coronaria. Y sale positiva para el SARS-CoV-PCR. Le hacen una resonancia magnética cardíaca que muestra en el T2, el mapeo T2, edema intersticial miocárdico y realzamiento tardío de gadolinium, que es obviamente consistente con daño celular miocárdico. Entonces, de forma teórica, sí cumple criterios de miocarditis por resonancia magnética, pero a esta paciente no se le tomó una biopsia endomiocárdica. Aparentemente, según describen ellos, la paciente mejoró. Este es otro caso que es publicado de los datos de China. Un paciente de 37 años con 3 días de fiebre, falta de aire, diarrea, hipotenso con una troponina T sumamente elevada. El ecocardiograma muestra una fracción de eyección del 27% y obviamente es positivo por SARS-CoV-2. Le hacen un CT coronario que no encuentra ninguna estenosis coronaria y de forma empírica lo tratan con metilprednisolona 200 miligramos al día por 4 días e inmunoglobulina endovenosa 20 gramos al día por 4 días. También le dan norepinefrina, furosemida, milrinona y antibióticos. Esta es la placa de tórax que muestra una cardiomegalia y el electrocardiograma muestra elevaciones del ST inferiores con un QRS enlargado. A la semana, la placa de tórax ha mejorado completamente y el electrocardiograma está normal y el ecocardiograma muestra una fracción de eyección normal. Y entonces ellos asumen de que esto es relacionado a COVID, pero de nuevo, no hay una biopsia endomiocárdica y no hay un estudio de resonancia magnética cardíaca. ¿Por qué estoy tan enfático sobre esto? Porque en estudios de autopsias, que han sido pocas de hecho, en pacientes con COVID que han muerto de síndrome de estrés respiratorio de adulto, cuando se analizan los especímenes pulmonares, sí vemos la clásica membrana hialina con infiltrados linfocíticos, pero cuando se analiza el corazón está completamente normal. Entonces, uno se cuestiona que si realmente este virus puede causar miocarditis o no. Este es otro estudio muy interesante, o otro caso muy interesante de Italia, del área de Lombardi, paciente de 69 años, falta de aire, que tenía infiltrados bilaterales en el CT, positivo por el COVID, linfopénico, acidótico, con una fracción de eyección del 34%. Aquí pueden ver el ecocardiograma. Le hacen angiografía coronaria normal y piensan que está en shock cardiogénico, le ponen una bomba de contrapulsación aórtica y lo intuban y lo ponen en ECMO. A este paciente sí le hacen una biopsia endomiocárdica y afortunadamente después de 5 días de ECMO el paciente mejora, la fracción de eyección vuelve a ser normal. Lo interesante de este caso es la biopsia. Si bien es cierto, hay células intersticiales y algunos macrófagos,
en realidad no hay evidencia de miocarditis en la biopsia, no hay daño miocárdico, y si bien es cierto, hay fibrosis intersticial, es mínima focal y perivascular. Cuando los autores también tomaron la muestra de patología y la pusieron al microscopio electrónico. Y esto es fascinante. Pudieron observar el coronavirus en las células intersticiales y en los macrófagos, pero no en el miocito. Y eso a mí me parece sumamente interesante porque uno pensaría de que si el miocito tiene enzima convertidora de angiotensina 2, sería muy fácil para introducirse a la célula, pero hasta el momento no tenemos evidencia patológica de que el virus cause miocarditis de forma directa. Les voy a mostrar un par de casos que hemos hecho aquí que están más relacionados con elevaciones del ST en pacientes adultos. Este es un paciente de 49 años con historia de obesidad, con un índice de masa corporal de 44. Viene a la emergencia con fiebre, debilidad y dolor generalizado, tos y falta de aire. Está febril y está saturando bien, los laboratorios están relativamente normales. La radiografía de tórax interpretada de forma normal. Entonces se le manda a la casa, se le toma el test del COVID, pero esto es cuando comenzábamos en la pandemia, que se tardaba 7 días en volver el resultado. Y se le pide que se vaya de cuarentena a su casa. Y bueno, los familiares tratan de llamarlo en el día 6 después que le dan el alta y no lo pueden contactar, llaman a la ambulancia y la gente de la ambulancia llega a verlo y está inconsciente en distrés respiratorio, lo intuban y se lo llevan para el hospital. Y ya cuando llega al hospital, sí tiene troponinas elevadas, proteína C reactiva elevada, está sumamente acidótico. Y el electrocardiograma es que le sacan elevaciones del ST inferolaterales, que es con depresiones en las septales y en ABR, que obviamente sugiere que tiene un infarto del miocárdico de una coronaria derecha dominante. Entonces me llaman a mí y bueno, decidimos llevarlo al cateterismo. Obviamente nos protegimos con todo el equipo adecuado. Esta es la angiografía, no sé si se ve muy bien, pero no hay nada en el lado izquierdo. Y en el lado derecho no está lo que ustedes esperarían, un trombo proximal o nada como eso. Sí, quizás hay un poco de trombosis bien distal en esta posterolateral, pero es no puede explicar esos cambios. Se le hizo un ecocardiograma al paciente alrededor de la cama y se mostró una fracción de eyección baja del 30%. Desafortunadamente, este paciente falleció. Este es otro caso, paciente de 47 años con historia de hipertensión, apnea del sueño, obesidad, con un índice de masa corporal del 31, que llega el 14 de abril con una semana de tos, fiebre, falta de aire y ha tenido un test positivo para COVID. Llega febril y él sí llega hipoxémico, con una proteína C reactiva elevada, un dímero D elevado y una ferritina elevada también. La radiografía de tórax al ingreso es relativamente normal, pero en 24 horas tiene infiltrados bilaterales. Este es el electrocardiograma al ingreso, que es normal. Y bueno, se le ingresa y obviamente los intensivistas lo manejan, inicialmente con cánula nasal, luego con non-rebreather y luego con cánula nasal de alto flujo. Lo tratan con metilprednisolona, antibióticos empíricos, el hidroxicloroquina, zinc y albuterol. Finalmente mejora sin que lo intuben y le dan el alta 10 días después, el 22 de abril. El 23 de abril regresa, el día siguiente regresa al hospital porque desarrolla dolor de pecho y falta de aire. Y le hacen el electrocardiograma y de vuelta tiene elevaciones del ST inferior laterales.
Se lleva cateterismo, coronaria izquierda relativamente normal, pero en la coronaria derecha se puede ver que hay un trombo que es móvil, que no pareciera estar relacionado con ruptura de placa. Entonces, lo que el colega que hizo este cateterismo pensó es que esto fue una trombosis espontánea debido a un estado de hipercoagulabilidad relacionado al COVID. Y de hecho lo manejó de forma médica. No sé si pueden apreciar el trombo ahí móvil en la angiografía. Caso número 3, que tiene que ver más con la protección. Paciente de 45 años, africano-americano, hipertensión, obesidad, y este es el tercer paciente que les menciono obesidad, porque quizás pacientes obesos son los que más complicaciones cardíacas vemos con COVID. Diabetes, enfermedad renal y falla cardíaca diastólica. Dolor de pecho, falta de aire, llama a la emergencia, le hacen un electrocardiograma, elevaciones del ST. Este electrocardiograma, elevaciones del ST anterolaterales, y se lleva cateterismo, y lo que se ve aquí es que sí hay quizás una trombosis bien distal, nada proximal en la descendente anterior, pero bien distal. Se puede apreciar aquí. Y la coronaria derecha, relativamente normal. Entonces se decide tratar de forma médica. El ecocardiograma muestra fracción de eyección normal y obviamente una hipoquinesia apical que corresponde con esa trombosis distal. Y bueno, se trató de forma médica, pero luego le hicieron laboratorios y la proteína C reactiva estaba elevada, el LDH estaba elevado y la paciente les hizo una fiebre al ingreso. Entonces le preguntan a la paciente, ¿ha tenido usted fiebre en las últimas 2 semanas? Y si les contesta que sí, que se ha sentido cansada, con dolor de cabeza y con fiebre subjetiva. Entonces la ponen en restricción y le ponen el test del COVID y obviamente sale positivo. Cuando le hicieron el cateterismo nadie se protegió porque no pensaron de que el paciente podría haber tenido COVID. Entonces desde que tuvimos este caso, obviamente cualquier STEMI que llegue a la emergencia lo tratamos como que tiene COVID. Entonces creo que ese es el mensaje de ese caso. Hay un estudio publicado de 18 casos, una serie de casos, 18 casos de Nueva York, que evaluó estos pacientes con elevaciones del ST. Esos pacientes pueden tener un infarto real o pueden tener una injuria miocárdica no coronaria, parecido al primer caso que yo les mostré. En esos pacientes obviamente se hace cateterismo y no hay enfermedad coronaria obstructiva o el ecocardiograma está normal si no le hicieron el cateterismo. Lo interesante de eso es que los pacientes con injuria miocárdica no coronaria con elevaciones del ST tienen una mortalidad, al menos en esta serie, del 90%. O sea que es un valor pronóstico muy malo cuando se le desarrollan elevaciones del ST y se cree de que no es debido a un STEMI. Eso nos trae el punto de la hipercoagulabilidad o hipercoagulación. Este es un estudio en Holanda que mostró que en los pacientes con COVID severo en la UCI, 31% de esos pacientes tenían algún evento trombótico, venoso o arterial. De esos, 25 fueron embolismos pulmonares, 3 fueron trombosis venosa profunda o de un catéter venoso. Y lo interesante es que también 3 fueron eventos isquémicos cerebrovasculares. Esa fue la primera vez que eso se reportó. También en un estudio de ICUs de ICU en Francia, 27 pacientes con COVID severo, se les hizo de forma rutinaria un ultrasonido de miembros inferiores al día 1 y al día 7, y esos pacientes, el intensivista decidió, en base al criterio de ellos, si lo iban a poner en anticoagulación profiláctica o terapéutica.
31% profiláctica, 69% terapéutica. Lo interesante es que el 100% de esos pacientes que pusieron en anticoagulación profiláctica desarrollaron una trombosis venosa. Y 56% de los pacientes que los pusieron en anticoagulación terapéutica, o sea, alta dosis, también desarrollaron una trombosis venosa. No solo eso, pacientes dentro de del grupo de anticoagulación, 6 de ellos, es decir, 33% también desarrollaron un embolismo pulmonar. Entonces, esto es sumamente importante porque los pacientes con COVID severo tienen este factor de hipercoagulabilidad. Estos son otros ejemplos, 5 pacientes jóvenes, 33 años, 37 años, 39 años, 44 años, 49 años, en Nueva York, con eventos cerebrovasculares que se ha creído que está relacionado con el COVID. Interesante, el dímero D es sumamente elevado en esos pacientes. En estudios de autopsias en Brasil, las primeras 10 autopsias que ellos hicieron en Sao Paulo, 8 de ellas tenían microtrombosis pulmonar. O sea, este fenómeno es sumamente importante. Estudio de China que compararon pacientes que sobreviven con los que no sobreviven. Los que no sobreviven tienen un tiempo de protrombina más prolongado y un dímero D mucho más alto. Eso ya lo hemos discutido. No solo eso, los que no sobrevivieron, el 70% de ellos tenía criterios de coagulación intravascular diseminada y solo 0.6% de los que sobrevivieron tenían esos criterios. Y este mismo grupo de China es el que ha estudiado que si el dímero D se eleva más de 6 veces del valor normal, es decir, si llega a más de 3.0 microgramos por mililitro, hay un beneficio de usar heparinas en cuestión de mortalidad. A mi opinión, nosotros no tenemos que esperar a que el dímero D llegue a 3000. A mí me parece que si vemos la tendencia de que el dímero D va aumentando día a día, se debe considerar de forma seria la anticoagulación. Finalmente, las arritmias. Las arritmias en estudios de China se han reportado en 16% de pacientes, es mayor, 44% de pacientes si están en la unidad de cuidados intensivos. Ellos no mencionan qué tipo de arritmias en este estudio, pero en otras series, 5.9% van a desarrollar taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Los mecanismos son similares a los que hemos descrito de forma anterior, pero hay que agregar a eso las medicinas que usamos que prolongan el QT. La hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir, la citromicina, todos ellos prolongan el QT. Y obviamente eso aumenta el riesgo de torsades. Entonces hay que tener cuidado con eso y de hecho el Colegio Americano de Cardiología tiene recomendaciones sobre el uso de hidroxicloroquina y citromicina y el monitoreo del QT. Y lo que ellos recomiendan es que calcular el Tisdale score, que es básicamente un score que va de 0 a 21 y clasifica a los pacientes en bajo, moderado o alto riesgo. Y luego, obviamente, hay que calcular el QTC, no sobre el QT, el QTC, el corregido. Y obviamente hay muchas fórmulas, nadie se tiene que memorizar esto está sumamente fácil en MedCalc. Y usted tiene el QTC corregido. Y lo que ellos recomiendan es básicamente que en pacientes ingresados, quitarle todas las medicinas que prolongan el QT, tener un electrocardiograma de base, medir función renal, potasio y magnesio, y si el QTC es más de 500, considerar no dar la hidroxicloroquina o la citromicina, y repetir el electrocardiograma 3 horas después de la segunda dosis de hidroxicloroquina y luego de eso cada día. Y si el QTC aumenta más de 60 milisegundos o el QTC se aumenta más de 500, considerar quitar la acitromicina o disminuir la dosis de hidroxicloroquina. Y si eso continúa, obviamente evaluar el riesgo-beneficio de esa terapia. En pacientes con COVID severo o incluso moderado, se usa mucho el prono y es recordarles también que se puede tomar el electrocardiograma de forma prona.
Lo único que hay que tener en cuenta es que los vectores están invertidos y que la amplitud es menor comparado con uno supino. Y bueno, finalmente, para manejo ambulatorio, lo que ellos recomiendan es básicamente lo mismo, pero cambian el criterio del QTC a más de 480. Si es más de 480, ellos recomiendan no dar hidroxicloroquina, o si el TTL score es más de 11, también recomiendan no darlo. Y luego, obviamente, van a haber limitaciones en cuestión de cuarentena para chequear esos pacientes, pero, o sea, hay algunas otras posibilidades. Por ejemplo, este es Cardia, que es usted puede mandarle electrocardiograma a su cardiólogo o a su intensivista y ellos les pueden medir el QTC. Como se hace de forma muy fácil, se necesita este dispositivo donde el paciente solo pone sus dedos y le puede tomar un electrocardiograma y puede medir de forma bastante buena el QTC. Muchas gracias. Wow, buenísimo. Qué increíble lo que hace la tecnología, lo que se puede hacer con la tecnología. Carlos, no sé si tienes habilitado tu micrófono. Hola, sí. Para seguir aquí. Yo creo que ahorita ya hay preguntas que se están poniendo en la parte de áreas y preguntas. Igual hay personas en el chat. Yo sé que Carlos está encargado de estar viendo a ambos y al final se va a saturar mucho. Pero bueno, aquí te puedes continuar con esto. Ok, perfecto. Sí, bueno, al final de la ponencia va a haber un momento para preguntas y respuestas. Correcto. Hay varias preguntas que son un tanto repetitivas, que vamos a discutirlas más adelante. Lo felicito al doctor por una excelente ponencia, una ponencia bastante amplia y que nos brinda un panorama bastante claro de qué es lo que nos sucede a los pacientes cuando tenemos manifestaciones cardiovasculares asociadas a COVID-19. Pero también tenemos que hablar acerca de cuál es otro grupo poblacional que también debemos de recordar, son el paciente pediátrico, cuáles son las manifestaciones clínicas del paciente pediátrico y también cuáles son las manifestaciones del paciente pediátrico con enfermedad cardiovascular, que es un paciente particularmente muy vulnerable. Para eso tenemos a la doctora Jenny Sabla, para que nos hable un poco acerca de su experiencia y de también algunos otros parámetros, algunas otras condiciones bastante importantes que vale la pena discutir acerca de la salud mental de los chicos ahora que están en los periodos de cuarentena. Entonces, doctora, dejo abierto el micrófono. Muchas gracias, qué placer estar con todos ustedes ahora hablando de un tema tan importante. Déjenme les comparto acá mi pantalla. Ok. El tema que les voy a presentar ahora es un poco de los efectos directos e indirectos del COVID-19 en la perspectiva de cardiología pediátrica. Voy a comenzar con los efectos directos. Esos son los números de Estados Unidos, en el cual solo 2% de los casos totales son casos pediátricos. Si ven, el número total era casi finales de abril, eran alrededor de casi 700,000 casos. Hoy tenemos muchos más, pero de esos eran solo 12,000 de pacientes menores de 18 años. En Europa se mantiene esa tendencia y los pacientes pediátricos eran más o menos un 0.8%, calculados hasta más o menos la misma semana de abril, con solo 4 muertes pediátricas, lo cual empezamos a pensar, ok, no es tan común cuando vemos y comparamos con los números de adultos, pero más adelante vamos a desarrollar cómo hay otro tipo de presentaciones clínicas que se han descrito muy recientes. Como todos sabemos, la presentación en niños puede ser asintomático, pero contrario a lo que pensamos que es la mayoría asintomáticos, es solamente un 4%. El 51% presentan síntomas leves que se pueden confundir con cualquier otra enfermedad viral. Puede ser un salpullido, tos, congestión, y esto es lo que se describió en AP News recientemente. 39% eran enfermedades moderadas que necesitaban admisión al hospital y 6% con enfermedad severa, comparado al 18.5% de los adultos. Eso significa que el paciente tuvo que estar en cuidados intensivos
o que tuvo que estar intubado en cualquier punto de esto o cualquier otro apoyo cardiovascular. La experiencia en el Hospital de Niños de Colorado entre marzo 30 y abril 27 incluye un paciente en ECMO. Esta paciente tristemente falleció, una niña que tenía muchas otras comorbilidades, incluyendo un tumor cerebral que ya estaba en remisión. Entonces, murió de complicaciones de eso. De hecho, teníamos 6 pacientes a este momento con ventilación mecánica y han sido menos de 50 pacientes realmente admitidos con COVID-19 que han estado en el hospital en condiciones sin mayor complicación en el piso. Ahora, los pacientes pediátricos con cuadros inflamatorios se han presentado últimamente y es muy interesante porque se presenta como un síndrome de shock tóxico o enfermedad de Kawasaki atípica. ¿Qué quiere decir? La enfermedad de Kawasaki atípica es pacientes que presentan con conjuntivitis, no tienen secreciones, son ojos rojos, que tampoco tienen picazón, tienen los labios partidos, tienen un rash viral, tienen fiebres muy altas y tienen exámenes de laboratorio que se parecen mucho al COVID-19, como mencionó Jorge muy bien en la presentación anterior, todos esos marcadores de inflamación severa. Y lo importante es que estos pacientes, como se presentan también como síndrome de shock tóxico, tienen hipotensión, que necesitan vasopresores y muchas veces ventilación. La cosa importante acá es que hemos visto en los pacientes de este tipo de presentación ecos con disfunción cardíaca, que significa que tienen función mínima leve o muchas veces limítrofe normal, pero también tienen dilatación de coronarias, lo cual es interesante porque eso es muy típico de Kawasaki. Y esa dilatación de coronarias puede llevar a ser muy severo, entonces necesitamos tratarlos como tal y tienen un seguimiento muy de cerca. Se presentan niños con SARS-CoV-2 PCR positivo o negativo. Y esto empezó a confundir a muchas personas pensando que era Kawasaki como tal, pero el número es mucho mayor de lo que esperamos en esta temporada. Entonces empezamos a ver y a medir anticuerpos en estos pacientes y se notaron que los anticuerpos para COVID-19 estaban altos significativamente, lo que quiere decir que este paciente probablemente había sido positivo las últimas 2 a 3 semanas con síntomas muy leves y cuando se presentan fue este momento de inflamación exponencial que pasa en pacientes adultos. Los niños se presentan simplemente como un dolor abdominal o síntomas gastrointestinales, la inflamación cardíaca y el rash viral. Es lo más común en combinación. En la pantalla ven aquí a la derecha una información que apareció del NHS en Inglaterra, donde mencionan ese tipo de cuadros para que todos los pediatras lo tengan en su mente y que no minimicen los síntomas, sabiendo que los pacientes pediátricos pueden no ser tan complicados como los de adultos para COVID-19, pero no queremos confiarnos, ya que esto está siendo mucho más común de lo que pensamos, muy común en Nueva York, Michigan y otros estados del noreste de Estados Unidos, y los números están saliéndose de las gráficas. Eso es algo muy interesante. Es una publicación de España y de hecho hoy hubo un webinar italiano también donde describían esta presentación. Es una vasculitis sistémica asociada a reacción inflamatoria. Mi esposo es pediatra y él ha estado viendo pacientes con rash y con muchas lesiones similares en niños que luego han sido enviados para evaluar para COVID-19 acá. Estos pacientes son niños con una edad media de 13 años, según una publicación española, y un reporte italiano dice que la edad media es de 10 años, donde han visto esas lesiones, que ven esas fotos, son muy gráficas, donde creen que es como una vasculitis distal, son microtrombos, y algo bien interesante, como ven en este de acá, es que no todos los dedos se ven afectados, un dedo sí, un dedo no. Son estas lesiones que son muy dolorosas a la palpación, comienzan con lesiones eritematosas y papulares que luego en una semana evolucionan y se vuelven más purpúricas y aplanadas. Y luego sin ningún tratamiento se resuelven. Ahora, el COVID-19 y cardiopatías congénitas, creo que es una pregunta que muchos tienen porque son pacientes que obviamente tienen más problemas médicos que cualquier niño promedio.
No hay una información oficial disponible al momento donde decimos qué es el efecto especial que pasa en pacientes con cardiopatías congénitas, pero la experiencia en Europa y acá presenta que estos niños tienen potencialmente mayor riesgo de ser infectados y hay riesgo que también pueda ser más alto de infección severa con COVID-19. No hay ningún estudio que muestre significativamente que esto es el caso. Pacientes con riesgo de infección severa de influenza también son considerados de alto riesgo para COVID-19. Entonces, para nosotros, las precauciones que se toman para pacientes en la época de virus sincitial respiratorio o de influenza, las estamos manteniendo para nuestros pacientes de cardiopatía congénita. Tenemos que recomendar a nuestros pacientes el aumento del distanciamiento social y medidas de protección a pacientes con ventrículo único y aquellos que tienen fisiología de ventrículo único, pacientes en Fontan, Glenn o con shunts. También pacientes con cianosis crónica por muchas razones, con saturaciones menos de 85%, pacientes con cardiopatías severas que requieren manejo médico, cardiopatías congénitas usando medicaciones para mejorar su función cardíaca, hipertensión pulmonar, que acá en Colorado es muy común, o también en lugares de altura como en México DF o Ecuador, Quito. Pacientes post-trasplante cardíaco, esos pacientes han reportado algunas mortalidades en Europa, pero aún así siguen siendo muy bajas en pacientes pediátricos. Cardiopatías congénitas con condiciones coexistentes como falla renal o enfermedad pulmonar crónica. Ahora, ¿qué medidas han tomado en el cath lab durante la pandemia? Yo sé que son momentos muy estresantes, pero somos un hospital de niños, entonces quiero que vean lo que mi staff estuvo haciendo la semana pasada. Me imagino que muchos conocen TikTok. Noten la protección personal completa de mi staff. Son las enfermeras. Les prometo que trabajamos duro. Los niveles de infección en el cath lab pueden controlarse de diferentes maneras y etapas. Esta es una publicación que salió en SCAI, que es la asociación grande de intervencionistas en Estados Unidos. Y vemos que obviamente la jerarquía, lo más importante es eliminación del virus. Creo que es lo que todos queremos. Pero ahora estamos en la etapa de protección personal y controles administrativos, que incluye cambiar la manera en que las personas trabajan. Y eso es parte de lo que les voy a mostrar más adelante, qué intervenciones se han necesitado hacer a través de mover el personal y adaptar los cath labs para que sean más funcionales para esa situación y evitar infecciones. Otros son control de ingeniería, que es aislar a los pacientes y a las personas del staff de este tipo de riesgos. Esta publicación es una publicación pediátrica, siempre de la misma asociación, pero son muchos de nuestros colegas intervencionistas pediátricos describiendo cómo ha sido la cancelación de casos selectivos. Y es que los casos selectivos han sido completamente cancelados en nuestros laboratorios y son los casos de emergencia se han realizado tomando ciertas precauciones. Y es prueba de COVID-19 antes de cualquier procedimiento. Y eso comenzó ahora que los casos son más comunes. Entonces, si vemos ahora en esta tabla, todos los cierres de comunicaciones interauriculares han sido cancelados. La mayoría de esos no son casos de emergencia. Y eso ha sido el caso en lugares con muchos casos de COVID, también como en los lugares de bajo volumen de COVID. Otros casos que han sido cancelados son reemplazos de válvulas pulmonares percutáneos, que son solamente por insuficiencia pulmonar, que es bien tolerada, y casos que es antes de esa etapa de reparación completa de un ventrículo único, que están aún en un momento de estar a salvo, podríamos llamarlo, que es antes del Fontan. Ahora, casos que han sido imposibles de cancelar son casos que son claves para mantener pacientes vivos. Esos son los stents en los ductos arteriosos de pacientes que dependen de su flujo pulmonar para sobrevivir. También pacientes que necesitan una implantación de un defibrilador. Uno de los casos es también el cierre de los ductos arteriosos en pacientes prematuros. Esos pacientes tienden a ser de 1,5 libras para arriba, y entonces esos pacientes, si no hacemos esto, es bien imposible de desconectarlos de la ventilación mecánica.
Han habido casos donde es bien difícil decidir, como ven, hay unos en 40%, 50%, y eso cada centro ha decidido dependiendo los casos individuales. Ahora, ¿qué medidas hemos tomado y por qué la medida de cancelar casos? Lo primero es preservar el recurso médico. Son todo el material del equipo de protección personal y para eso lo más importante, posponer los procedimientos selectivos. Hemos tratado también de minimizar la exposición tanto del personal como de los pacientes. Para esto, incrementamos el testing en los pacientes que vienen al cath lab para asegurarnos que no vamos a gastar protección personal en pacientes que son negativos, pero también tener la precaución de que si son positivos, tomar todas las precauciones necesarias desde el momento que entran al hospital. Hemos también convertido algunos de los cath lab en cath lab de presión negativa. Ahora les explico más adelante qué tan probable es hacer eso en Estados Unidos, pero esa ha sido una de las medidas que se han buscado. También minimizar la presencia del staff. Estamos intubando a los pacientes con el anestesiólogo y un técnico y tienen todo su equipo de protección, incluyendo visores y su máscara N95. Y luego durante 15 minutos el cath lab está cerrado en esa área. Después de 15 minutos el resto del staff, mis enfermeras y nosotros podemos pasar y empezar el procedimiento. Además, hemos tratado de limitar la participación de los médicos en entrenamiento. La realocación y cambiar el propósito de los diferentes recursos ha sido necesario para ayudar con la demanda a los hospitales de adultos, como Jorge les puede describir, que la cantidad de pacientes en un hospital de adultos con COVID-19 es muy alto y tenemos muchos médicos pediátricos que están, muchos pediatras o especialidades que están en los hospitales de niños, que tal vez no podemos ir al hospital de adultos, pero podemos, por ejemplo, en este caso, pasar a los pacientes adultos con enfermedad congénita del corazón al hospital de niños y hacer procedimientos acá, que nosotros nos encargamos de eso también. Y de esta manera poderlos manejar de una manera segura, pero también quitarle un poco de la carga al hospital de adultos. Hemos también tratado de utilizar los talentos que como intervencionistas tenemos y ayudar a poner líneas, poder quitar un poco del trabajo que otro tipo de médicos como en cuidados intensivos no han podido cubrir. Las intervenciones en cardiopatía estructural también han sido canceladas, como estamos discutiendo con Jorge antes, y solo para cubrir algunas, es el reemplazo percutáneo de la válvula aórtica o TAVR. Se ha cancelado en pacientes que son asintomáticos, pero pacientes con síntomas y con estenosis severa de la válvula aórtica han tenido que ser continuados, así como el reemplazo percutáneo de válvula mitral en centros grandes donde esos pacientes aún con manejo médico no están muy bien o estables y que han tenido un evento agudo como un infarto que ha causado este cambio hemodinámico agudo. Como ven la lista de abajo, los otros que hemos tenido que cancelar porque realmente los recursos que se necesitan para muchos de ellos son bastantes y tienen el riesgo alto también de tener que tomar un ventilador o el tiempo de recuperación es alto y entonces no es el momento para hacerlo. Hablando de los cath lab con ventilación de presión negativa, se pasó acá un cuestionario a muchos de los intervencionistas pediátricos y lo que dijeron que cerca de un 11% ya convirtieron su cath lab a una presión negativa, que es un poco más seguro para pacientes con COVID-19 y evitar la transmisión al staff. 28% continúan usando ventilación estándar y realizando limpieza profunda después de los procedimientos. Lo que nosotros hacemos es tener un flujo de ventilación neutra donde no se recicle el aire, pero también se manda pronto por la ventilación. No es necesariamente en negativa, pero ha funcionado hasta el momento para nuestro cath lab. Cerca del 19% han convertido su cath lab en un cuarto de presión negativa antes de un procedimiento, pero luego lo regresan a su ventilación normal. Y cerca de un 43% no lo pueden convertir o no han evaluado poder hacerlo. Como vemos en la foto de mi slide, muchas veces en pacientes pediátricos donde traen ECMO colocado desde el pecho, que venimos con el equipo de cirugía y nosotros a hacer un procedimiento a través de las cánulas, necesitamos muchas personas y el distanciamiento social es
casi imposible. Y este es un caso que fue esta semana y pueden ver cómo la distribución de todo es muy, muy difícil. Todo el mundo tiene su protección, su equipo de protección necesario, pero aún así es bien difícil mantener las reglas cuando son pacientes tan, tan enfermos. Pero hemos tratado de reducirlo haciendo que los fellows, que son estos médicos en entrenamiento ya sea de cardiología o cateterismo, no participen en todos los casos. De los centros que tienen fellows acá en los programas congénitos, 23 o 24% básicamente dijeron de que los fellows siguen entrando a todos sus casos. 15% solo a los casos urgentes y el 31% a ningún caso. Nosotros lo que hemos hecho es asignar a nuestro fellow con uno de nosotros tres, que somos 3 intervencionistas cardíacos, y él está con uno de nosotros para no tener que exponerse a todos los casos y no haber infección cruzada. Luego, el contacto de exposición ha sido minimizada en 76% de los centros en Estados Unidos a través de cambios de horarios de turnos de trabajo de los cardiólogos intervencionistas. Y en el 47% han alterado también el horario de su staff. En nuestro caso, los casos son tan complejos que necesitamos muchas veces 2 operadores y estamos todos ahí 100% del tiempo, pero es un riesgo y nosotros lo sabemos. Los cath labs en muchos centros, sobre todo de adultos, están destinados a pacientes específicos como que son COVID positivos o sospechosos. En los centros de adultos muchas veces tienen múltiples cath labs, 10 o más, entonces pueden asignar para los pacientes de riesgo. Luego hay cath labs destinados simplemente para pacientes que son COVID negativos, y algunos se han convertido en habitaciones de UCI porque tienen ventilador y tienen los recursos para poder mantener a estos pacientes estables cuando ya no hay camas disponibles o espacios para ponerlos. El personal del cath lab también se ha enviado a apoyar a otras áreas y eso está pasando con nosotros. Algunas enfermeras están cubriendo cuidados intensivos. Ahora, se envía la prueba menos de 24 horas que estamos sospechando que tienen COVID o que vienen a cualquier cateterismo. Esto comenzó a cambiarse desde hace más o menos 2 semanas, donde todos los pacientes tienen la prueba de 24 horas antes. Si el resultado de la prueba no está listo, se va a cubrir como que fuera un paciente COVID positivo. Si el resultado es negativo, la intubación se realiza con la protección estándar, como mencioné, con un anestesiólogo y el asistente, y se mantiene cerrado el cath lab por 15 minutos. Y eso es como lo mínimo que estamos haciendo para evitar contaminación. Ese es el equipo en esta foto a la izquierda, que estamos usando toda la protección necesaria. En la tabla 1 que está en mi presentación es todo lo que se necesita usar para entrar a un procedimiento. Como Jorge mencionaba, el riesgo de hacer un procedimiento en un paciente que es COVID positivo es muy alto. Entonces, las recomendaciones son usar muchas capas. Ahí esa es mi foto y ese es un visor que ha sido impreso con una máquina 3D. En mi oficina tengo mis lentes que son de plomo. Esa es una mascarilla quirúrgica normal y abajo tengo una N95. Este es todo mi traje de plomo. Y luego tenía mi gown que es estéril y los guantes. En teoría deberíamos tener doble guante para quitarse uno y luego quitarse con los limpios el gown. Tiene muchas etapas y un montón de entrenamiento. Y esto es parte de lo que se debe hacer en todos los centros donde hay procedimientos que son de alto riesgo de contaminación, que tienen intubación o que hay que hacer resucitación cardíaca. Los efectos indirectos, y esto es una experiencia bien propia de Colorado, donde hablando con otros centros, no nos han descrito lo mismo, pero nosotros en Colorado, como intervencionistas, colocamos los pacientes en ECMO venovenoso o venoarterial. Ven acá las gráficas. Y hemos tenido lastimosamente en las últimas 6 semanas 4 pacientes con intento de suicidio, con ingestión de medicamentos o drogas, que comenzó debido a la cuarentena. Son pacientes que tienen antecedentes de depresión, algunos no tenían mayor antecedente de esto,
llegan a nosotros y la manera que nos dimos cuenta era porque cuando llegan inestables nos llaman de emergencia para poder poner las cánulas y colocarlos en ese sistema de corazón-pulmón y poderles apoyar mientras se recuperan. Hemos tenido 9 pacientes en los últimos 5 años que hemos tenido que ponerlos en ECMO por esta razón, de los cuales 4 de estos 9 fueron en las últimas 6 semanas, lo cual es impresionante. Como digo, en Children's de Colorado lo colocamos el ECMO percutánea. No todos los centros en Estados Unidos lo hacen para pediatría especialmente. Estos pacientes se lo puede describir un poco para que puedan poner un poquito de atención y considerarlo en sus pacientes adolescentes. En El Salvador estoy segura que es un riesgo y muchas veces no tenemos esos recursos, pero creo que las medidas preventivas deben estar ahí, de estar pendientes de nuestros hijos, estar pendientes de nuestra familia, de nuestros pacientes. Todos los pacientes, como ven, son adolescentes entre 15 y 16 años. Era un masculino y 3 femeninas. La comorbilidad más común era depresión y abuso de drogas, pero 2 de ellas no tenían ningún antecedente de depresión. Cuando ven las ingestiones, es increíble la cantidad de medicina a la que tenían acceso. Eran ya sean las bolsas de la abuelita con todas las medicinas o medicinas de sus papás o de amigos de la familia. Esta chica de 16 años tomó colchicina y para muchos que son familiares con ingestión de medicinas y los efectos de ellas, la colchicina tiene una progresión muy lenta y que luego se complica en cuestión de horas. La paciente vino muy estable, pues respirando un poquito rápido y eso fue todo, todos los exámenes bien. En cuestión de 3 horas colapsó. La pusimos, fue mi paciente, la pusimos en ECMO y durante el ECMO, cuando la estaba colocando, tuvo un arresto cardíaco, pero ya estábamos listos, la pusimos en ECMO, todo bien, y en cuestión de 2 horas después, la función que en ese momento ya era normal fue severa, totalmente se había decompensado cardíaca y luego empezó a tener síntomas neurológicos. Y ahora esta paciente es la que falleció. Cualquier ingestión de colchicina con niveles tóxicos, esa es la progresión y es muy, muy rápido y los pacientes no se ven enfermos de entrada. El tiempo de ECMO de la mayoría fueron de 2 días, excepto nuestra última paciente que fue de 4 días. Todos entraron a psiquiatría o a rehabilitación, dependiendo cómo fue su recuperación y lastimosamente nuestra paciente número 2 que falleció. ¿Cómo afectan los cambios al personal esos cambios que han pasado por el COVID-19, el personal del cath lab? Salarios es una parte que se ve afectada. Casi el 49% de los centros dicen de que se están pagando de la misma manera a pesar de que han tenido horas reducidas. Más del 50% de los centros de Estados Unidos creen que habrá una reducción del salario al personal del cath lab, incluyendo médicos, enfermeras y técnicos. Y 14% de los centros ya disminuyó el salario a su personal debido a que horas han sido disminuidas. Luego, la asignación y redistribución del personal, como les mencioné, cerca del 11% han sido reasignados a otras áreas que no son su área de experiencia. 42% han considerado cambiarlos del área si son necesarios y 45% no han considerado mover a su personal médico de su área y eso aplica para nosotros. Las soluciones creativas. Vamos a pasar a un tema un poquito diferente y sabemos de que el equipo de protección es crítico y muchas veces no es suficiente para la cantidad que usamos para ver un paciente cada vez que entramos o salimos. Y este es parte de nuestro equipo. Él es Gareth Morgan, es el director de la sala de cateterismo y ha apoyado todos los intentos que hemos hecho de imprimir 3D las máscaras de protección. Entonces, ese es Nick Jacobson, él es un arquitecto que ha trabajado conmigo en el diseño de estas máscaras. Entonces, tengo un impresor 3D en mi oficina. Imprimimos las máscaras y esta es la prueba para ver que haya un sello completo. Y las máscaras pasaron la prueba. Esto es muy temprano en que ni siquiera teníamos las cosas para hacerlo muy cómodo y poder colocarlo. Usamos un elástico simplemente alrededor. Esos son, como dije, los visores que son impresión 3D. Esos somos los 3 cateteristas aquí en Colorado. Y estas máscaras se pueden imprimir de 4 a 5
en cada impresión. Estas porque eran un tamaño grande, las imprimimos de 3 diferentes tamaños, tardaba alrededor de 23 a 24 horas, pero se puede imprimir de una manera muchísimo más rápida. Estos eran los primeros modelos que hicimos. Ahora hemos impreso para todo el cath lab y el equipo de quirúrgico. Así está la impresión pasando en este momento. Y se pueden resterilizar simplemente limpiándolas con los wipes de Clorox o pueden ser con luz ultravioleta. Así que es una opción ahora para poderlas reusar y no tener que estar esperando que hayan máscaras N95 a disposición. Y como son diferentes tamaños, pueden servir a diferentes personas de diferente anatomía. Y los visores están siendo ampliamente usados ahora en nuestra sala de cateterismo porque pueden, como les digo, ser reusados y adaptados y personalizados para todos nosotros. Este es otro proyecto que estamos desarrollando y es una tienda de protección para el personal de salud y es sobre todo para pacientes que se van a transportar cuando llamamos a la ambulancia o intubación en la sala de cateterismo o en salas de operaciones o procedimientos de alto riesgo de contaminación, sobre todo en la emergencia. Sabemos que si ustedes buscan en Google está el COVID Box, pero es bastante rígida. Y esta es una tienda que va a ser más flexible y tiene estos guantes en guantes. Entonces, lo utilizas y cuando sacas tus guantes, esos no están contaminados, pero igual te los cambias para asegurarse que no vaya a haber contaminación. En esta área se mantiene contenida la saliva o lo que pudo haber salido en el momento de la intubación y está esto que cubre para cualquier contaminación del resto de personas. Hemos diseñado uno que hace un mini ambiente de presión negativa para poder sacar esos droplets que están dentro del ambiente y poderlos remover rápido si es necesario. Y estamos haciendo un modelo que lo vamos a hacer la prueba mañana para asegurar que sea algo que podemos hacer en la sala de cateterismo sin tener que quitar y hacer procedimientos a través del cuello. Y eso solo es un mensaje porque sé que son momentos estresantes para todos, pero siempre hay una manera de sacar lo mejor que se puede de la crisis y lo más importante acá, sacar una enseñanza para nuestra vida y cómo van a ser los cambios que van a pasar luego que, entre comillas, podemos volver a lo normal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Carlos, creo que te queda a ti la batuta para sacar todas las preguntas. Creo que el doctor Ventura ha tenido unos problemas de conectividad, pero si no, podemos proseguir ya con las preguntas de todas las personas que han estado durante este webinar. Perfecto. Hay bastantes preguntas. Vamos a empezar por aquellas que han tenido mayor número más número de likes y aquellas que se han vuelto más repetitivas. Y la primera está dirigida para el doctor Jorge Castellanos. Nos preguntan ¿cuál es el riesgo de usar inhibidores de la ECA o antagonistas de los receptores ARA2 para el desarrollo de complicaciones asociadas a COVID-19? Si nos pudieran ampliar un poco más, si existe o no existe este riesgo, si verdaderamente nosotros podemos aumentar el riesgo al exponernos si estamos utilizando este tipo de fármacos y si se aconseja o no se desaconseja el retiro de los mismos en pacientes que están desarrollando la enfermedad. Sí, esa es una buena pregunta y lo traté de cubrir en la plática. Ninguna sociedad de cardiología europea o americana, norteamericana recomienda quitar esos medicamentos, ninguna. Si bien es cierto, la enzima convertidora de angiotensina 2 es la que utiliza el virus para entrar a la célula y estos medicamentos que se usan, inhibidores de la ECA y los inhibidores del receptor de angiotensina 2 aumentan los niveles de esas medicinas, de esa enzima y del receptor. De forma teórica, pacientes podrían tener un riesgo incrementado de infectarse, pero eso no se ha demostrado, número uno. Lo que sí se ha demostrado es que cuando el virus infecta a la célula, disminuye la expresión de la enzima convertidora de angiotensina y esto está directamente relacionado con el daño pulmonar, con el desarrollo con el mecanismo del desarrollo del síndrome de distrés respiratorio del adulto.
Entonces, de forma teórica, lo que la mayor parte de científicos de ciencias básicas piensan es que, estos medicamentos, al aumentar la enzima convertidora en angiotensina 2, tendría un papel más protector que de daño. Entonces, de hecho, hay un artículo de Salvador Moncada, un salvadoreño que ha publicado mucho sobre esto, que él está a favor de incluso suplementar angiotensina 1,7 en estos pacientes. Entonces, lo que nosotros creemos es que los medicamentos probablemente son beneficiosos, los inhibidores de la ECA, pero realmente no tenemos ningún estudio randomizado. Y los estudios que tenemos son estudios retrospectivos de China, donde pareciera que hay un beneficio, pero bueno, eso se tiene que tomar con un gran asalto, pues, porque hay que tener cuidado con estudios retrospectivos. Sí, yo nada más quisiera apoyar un poco lo que comenta el doctor. Hay algunos estudios que se han hecho con modelos murinos en donde modelos knockout para enzima convertasa tipo 2, que en otro tipo de infecciones respiratorias virales desarrollan síndrome de distrés respiratorio del adulto mucho más extenso que aquellos que tienen una adecuada expresión de esta enzima. Y además, nada más solo acotar que también muchos de nuestros pacientes dependen del uso de estos medicamentos para mantener una adecuada estabilidad cardiovascular. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, que dependen aquellas dosis cada vez con titulación a la alza de inhibidores de la ECA o de antagonistas de la angiotensina para evitar que se descompensen de la falla cardíaca. Entonces es un tema bastante complejo y las sociedades médicas actuales aseguran o más bien sugieren que no se deben de suspender. Creo que es algo que tenemos que tener todos claros, ¿no? Ahorita hay más evidencia de que puede haber un daño si lo retiramos. Correcto. El consenso es que pareciera que tienen un papel protector más que dañino. Otra pregunta que nos hacen bastante frecuente, doctor, es que por qué es que la hipertensión arterial y otras enfermedades que agregan riesgo cardiovascular al paciente se consideran un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad más grave por COVID-19. Sí, bueno, eso es parte de las comorbilidades que se han observado en todos estos estudios. Obviamente, como mostré en el estudio ese de China, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos con enfermedad cardíaca previa, simplemente están más predispuestos a la infección y a tener eventos más severos. Y es probable que esto esté relacionado con daño endotelial o factores inmunológicos pues, relacionados a esas patologías. Y creo que también esto tiene mucho sentido pensando de que muchos de estos pacientes presentan en el cath lab ectasia coronaria, flujo lento, presencia de trombosis en ausencia de placas obstructivas. Creo que esto apoya mucho al hecho de que podríamos tener una endoteliopatía generalizada y que en estos casos particulares se está manifestando a nivel coronario, ¿no? Sí, de hecho hay un estudio en el Lancet que no lo presenté, que muestra que el endotelitis causada por COVID, documentada por patología, por estudios patológicos. Entonces sí pareciera que el virus incluso podría atacar al endotelio con la tormenta de citoquinas y de forma directa. Y eso sí se ha probado. Sí, y también yo creo que parte de la evidencia en este sentido es lo que menciona la doctora Sabla, en donde los pacientes manifiestan estas lesiones ectásicas coronarias muy similares a lo que pasa con los niños con Kawasaki. Tenemos otra pregunta acá que nos hacen muchas preguntas con relación al manejo de
de los antitrombóticos en general. Por ejemplo, el uso de heparinas de bajo peso molecular en los pacientes que están en la fase intermedia, si esto tiene alguna evidencia científica que lo sustente. Del uso cuando empezamos a tener esta fase inflamatoria, de que se utilice de forma profiláctica en ausencia de eventos trombóticos. Sí, el principal cuestionamiento de los estudios de China en cuestión a trombosis es que aparentemente en China no se usa heparinas de bajo molecular para profilaxis de trombosis venosa profunda. Entonces muchos de esos pacientes que desarrollaron trombosis no estaban ni siquiera en heparina de profilaxis, pero los estudios europeos en esos pacientes sí todos estaban en heparina de bajo peso molecular y aún así 30% de ellos mostraron algún efecto trombótico arterial o venoso. Pero yo creo que eso es incluso subestimado en base a otros estudios. Pues definitivamente hay un efecto trombótico, especialmente en los casos más severos. Pero sí, si el paciente necesita ingreso, a mi opinión, todos deberían de tener profilaxis. Al menos dosis profilácticas de heparinas de bajo peso. Además del uso de heparinas de bajo peso, ¿qué opinión le merece el uso de anticoagulantes directos, de NOACs? ¿Qué opinión le merece en este tipo de pacientes? Es interesante, pues, porque si están ingresados los pacientes y necesitan un procedimiento, pues hay que pararle un DOAC por 48 horas para poner una vena central o lo que sea, quizás no es adecuado. La vida media de las heparinas es mucho menor y bueno, es más fácil. Lo que mucha gente piensa es que estos medicamentos pueden ser usados cuando se da el alta a un paciente con COVID severo. Porque, por ejemplo, en el paciente que les mostré, que que se ingresó por COVID severo y luego nos llegó al día siguiente con un infarto del miocardio, probablemente por trombosis coronaria no relacionada a ruptura de placa, ese paciente obviamente estaba en un estado de hipercoagulabilidad y él no se le mandó a la casa con anticoagulación o con ningún tipo de profilaxis. Hay dosis profilácticas también para DOACs, no solo de terapéuticas, que alguna gente sugiere que podrían ser usadas cuando se les da el alta entre 45 días después del alta. Ok. Otra pregunta acá también bastante importante. Nos preguntan sobre por qué no iniciar con trombolisis en los pacientes que se presentan con un infarto del miocardio con elevación del segmento ST. ¿Por qué no optar por la estrategia fármaco-invasiva en este tipo de casos? ¿Y qué experiencia ha tenido, doctor, en estos casos? Sí, cuando comenzó la pandemia eso fue bien controversial. Muchas sociedades, incluso el Skype, puso un paper que recomendaba esa alternativa en pacientes que tenían, por ejemplo, un infarto de una coronaria derecha, darle trombolisis para reducir la exposición del equipo de cath lab. Esa es la única razón por la cual eso se consideró, en mi opinión, pues para proteger al equipo y disminuir la transmisión del virus. Pero más recientemente, la semana pasada, de hecho, la misma sociedad de SCAI, el Colegio Americano de Cardiología, lo que ellos recomiendan es que todos deben ir al cateterismo a menos que uno no tenga un laboratorio de cateterismo. Y yo creo que tiene sentido porque nos tardamos 25 o 35 años en convencer a la gente de que la primary PCI es mejor que trombolisis y ahora en cuestión de un mes vamos a decidir que vamos a volver a hacer eso. Entonces eso no tiene mucho sentido porque, en mi opinión, porque hay un beneficio claro cuando uno abre una coronaria
una coronaria descendente anterior, pues no hay ninguna duda. Comparado con trombolisis, no solo eso, se disminuye el riesgo casi 90% de sangrado intracraneal, etcétera. O sea, trombolisis, en mi opinión, nosotros a nadie le dimos trombolisis cuando estaba peor la pandemia. Ahora que tenemos menos casos, es menos. A todos, si tienen COVID, los metemos al laboratorio de cateterismo. Obviamente con equipo de protección y todo, pues. Pero quizás al inicio sí había un problema, una limitante del equipo, pero ahora sí tenemos el equipo. De hecho, quizás nunca nos faltó a nosotros, pero quizás en otros centros sí. Quizás esa será como la principal limitante para poder optar por la trombolisis, digo, optar por la ICP primaria, la limitante en cuanto a equipos de protección personal y toda la desinfección de los equipos de las salas de hemodinámica. Me gustaría tal vez la doctora nos pudiera ampliar un poco acerca de cómo es que ellos manejan la utilización de las salas de hemodinámica, sobre todo, por ejemplo, cuando hay alto volumen de casos entre pacientes y sobre todo cuando hay pacientes COVID positivos. Entiendo que no tienen una sala de hemodinámica exclusiva para pacientes COVID positivos o sí, no. Entonces, en muchos centros en nuestro país tenemos esa misma disyuntiva, que tenemos las salas, pero es la única sala que tenemos, e incluso en el centro donde yo trabajo, es la única sala de que le proporciona manejo de coronariografías para todo el país de derechohabientes. Entonces, ¿cuáles son las precauciones? ¿Cómo manejan las salas, sobre todo, en casos positivos y a la hora de hacer la desinfección y los tiempos que se esperan? ¿Hacen algún tipo de protocolo entre pacientes? Claro. En el hospital de adultos, ellos tienen 20 salas de cateterismo y están usando solo 10 y las dividen como para COVID positivo y negativo. En el de niños es diferente, así como tú mencionas, tenemos 2 salas de cateterismo, las 2 tienen las mismas capacidades, entonces, si tenemos una sospecha alta, sea una prueba que no ha regresado o COVID positivo, el paciente desde el momento que lo reciben, todos tienen protección completa. Entra al cath lab, todos hacemos el cateterismo, como Jorge explica, con protección completa, que es diferente cuando el paciente es COVID negativo, donde podemos ocupar cosas normales, la mascarilla normal, quirúrgica y demás. Entonces, al terminar el procedimiento, el paciente sale y tenemos que hacer limpieza profunda, que significa llegan a limpiar todo en detalle, lo cual es bien difícil, porque te imaginas, la máquina de gas, la máquina, los pedales, todo eso son cosas chiquitas, hay tantos cables que es imposible hacer un 100%. So, lo que se ha explicado es que luego de la intubación son 15 minutos que los droplets pueden estar en el aire y la contaminación todavía puede ser posible. No abrimos los gabinetes del equipo porque eso también se puede contaminar. Si abrimos los gabinetes dentro de esos 15 minutos después de intubación, ese equipo está contaminado. Entonces, lo que se hace es asegurarse que las personas están fuera del cath lab, esperamos 15 minutos, a menos que el paciente esté crítico, estamos todos con el equipo completo y luego es total descontaminación para salir del cath lab también. El paciente lo cubrimos con las cosas estériles, luego nosotros tenemos que quitarnos la primera capa en el cath lab y la segunda capa de ropa, los gowns, el equipo de plomo, todo afuera. Entonces tenemos como muchas etapas para salir. Está fuera circulando. Quiere decir que si necesitamos equipo que no está dentro de la sala de cateterismo, porque contaminas el exterior. Es un poquito complejo, es un poquito, ¿sabes? Se tarda más el procedimiento, nada pasa como debería pasar, estás en medio de una cosa crítica y estás pidiendo un equipo que está en la sala al lado. Entonces, obviamente tenemos que prevenir un montón de cosas y no es nada práctico. Es lo que es menos práctico, pero es lo más seguro para el equipo y para los pacientes. Sí, a mí se me viene una pregunta precisamente con esto. En los pacientes que tienen cardiopatías congénitas, no sé si se apoyan
obviamente entendería que sí se apoyan con toda la parte de imagenología y todo, con modelos en 3 dimensiones para planear los procedimientos, elegir cuáles van a ser los equipos que van a utilizar de forma previa antes de entrar, porque sí sería bastante difícil, se topa uno con un problema, una complicación, y luego cambiar la técnica y todos los insumos y todo que tienen que entrar a la sala de cateterismo. Claro. Es, pacientes congénitos lo hacemos, creo que nosotros tenemos una técnica muy diferente en el Hospital de Niños. Nosotros específicamente en Colorado hacemos mucho 3D y también usamos TAC y resonancia magnética y la ponemos sobre fluoroscopía para disminuir la cantidad de radiación. Entonces, muchos niños de estos han tenido un CT, lo usamos para prevenir y tenemos un gol. O sea, usualmente nuestros procedimientos no son procedimientos como de adultos de coronarias que pueden tomar unos minutos y haces 20 en el día. Ustedes son increíbles. Nosotros hacemos 5 casos y estamos muertos porque son 4 horas de un procedimiento complejo, un niño pequeñito. Entonces tenemos que prever todas las complicaciones, pero usamos toda esta tecnología por default. Entonces, si queremos usar el estándar angiografía, está ahí. Pero nosotros siempre comenzamos con las 3D y poder utilizar las otras imágenes que ya están ahí para guiar el procedimiento. Entonces, como tú dices, cuando hay muchos casos, mucho volumen, tenemos que saltar de un cath lab al otro y el recambio tiende a ser en lugar de 30 minutos, 1 hora, hora y media. Entonces, son días largos, pero obviamente mantiene la seguridad y mantenemos lo que se puede prevenirlo con tiempo en estos niños. Pero de nuevo, estamos haciendo casos que son niños muy enfermos, que se necesitan hacer, los electivos no están pasando. Entonces, esto aumenta un poquito de complejidad a todo esto, que son pacientes, muchas veces procedimientos que en tu carrera haces 5 veces y lo estás haciendo en medio de una pandemia, ¿sabes? Han sido pacientes muy, muy enfermos porque tienden a quedarse en sus casas mucho más tiempo ahí antes de venir al hospital. Y esa es otra cosa que creo que se me olvidó mencionar en los efectos indirectos del COVID, y es que nuestros pacientes salen de su casa para ir al hospital o llamar a la ambulancia hasta que están bien enfermos. Entonces eso complica mucho los cuadros que vemos al llegar al hospital en estos pacientes. Sí, tenemos aquí otras preguntas. Con relación al uso de hidroxicloroquina como un profiláctico previo a la exposición, ¿cuál es la evidencia? Si existe alguna evidencia, si hay, en ese momento se están corriendo estudios clínicos para el uso de profilaxis con hidroxicloroquina, y cuál es la opinión que como expertos les merece este tipo de tratamientos. Sí, no hay estudios. En Michigan se está haciendo un estudio que está siendo corrido por la gente de Henry Ford, están enrolando médicos, enfermeras, policías, gente que está en la primera línea. Y los están randomizando en hidroxicloroquina 200 miligramos cada día, hidroxicloroquina 400 miligramos una vez a la semana o placebo. Y obviamente ellos van a tener resultados muy pronto. Pero sí, no hay nada randomizado y me parece que ese estudio sí nos va a dar más información. Doctora, no sé si hay algo que usted quisiera ampliarnos en ese sentido o cómo se ha procedido en su hospital. Nosotros estamos usando en pacientes pediátricos la hidroxicloroquina, pero como Jorge dice, no hay ninguna evidencia clínica, pero la Universidad de Colorado está desarrollando un estudio para la evaluación de hidroxicloroquina y acitromicina, otros antirretrovirales y otros inhibidores de leuquinas, y también están usando el plasma de pacientes recuperados. Entonces hay 4 estudios que los estamos llevando y por eso es que lo estamos utilizando también. Los niños no son incluidos en ese estudio, pero queremos apoyar a la Universidad de Colorado y estamos viendo cómo se recuperan los niños con esos medicamentos. De nuevo, los números nuestros son mínimos en pediatría, pero la Universidad de Colorado ha progresado bastante con sus estudios y la recuperación, con un paciente de 60 años que estuvo 36 días en ventilador y después de la inyección del plasma de un paciente recuperado,
ahora está extubado y listo para irse a la casa. Fue un proceso largo, pero estos pacientes que tienden a tener mal pronóstico, se está cambiando. No sabemos específicamente si fue solamente el plasma, pero ahora ya van 40 o 45 pacientes con ese tratamiento. Entonces, creo que lo de la hidroxicloroquina, aunque en muchos medios se promueve bastante, más como va a ser como un outpatient, se me hace en algún punto, con manejo con monitoreo de electrocardiograma, no es el medicamento de línea para como cura o para recuperar pacientes críticos. Creo que las pruebas preliminares acá no llevan a ese resultado. Sí, yo creo que es bien importante que tengamos en cuenta este punto. Creo que todos los medicamentos que se están utilizando están siempre dentro de líneas de investigación y todos están aprobados para su uso dentro de clinical trials. No hay nada ahorita, una evidencia sólida prácticamente con ninguno de los fármacos. Y el uso de hidroxicloroquina de forma profiláctica pudiera tener algunos bemoles bastante importantes. Sobre todo, creo de que hay que saber elegir muy bien a los pacientes. Yo no estoy de acuerdo en el uso de forma profiláctica la hidroxicloroquina, sobre todo porque existe el riesgo de arritmias ventriculares malignas, principalmente torsadepoa, pero algunas otras además. Y vuelvo siempre al tema de la hidroxicloroquina. Me preguntan, con su uso concomitante en pacientes que ya tienen cardiopatías estructurales o que ya están utilizando antiarrítmicos, como por ejemplo la amiodarona, que sabemos que es un antiarrítmico que también se asocia a alteraciones del QT, prolongación del QT, y que puede causar esta heterogenicidad en la repolarización de la membrana. Me gustaría tal vez nos pudieran apoyar su experiencia en estos casos bien particulares. Sí, o sea, todo depende del riesgo. Por eso es que la Sociedad Americana de Cardiología recomienda el sistema de riesgo, el KISS score, para saber cuál es el riesgo inicial. Y bueno, hay que usar sentido común también, pues si no es que está completamente contraindicado, pero sí la amiodarona definitivamente prolonga el QT. Y hay un riesgo de que de Torsad si se agrega otra medicina que puede, medicamento que puede prolongar el QT, como la hidroxicloroquina y también la citromicina, e incluso el Kaletra, pues el antiviral también prolonga el QT. Entonces, es importante monitorizar estos pacientes en base a los protocolos, pero de que hay un riesgo de arritmia sí lo es, pero no hay nada así como definitivo que es una contraindicación completa o absoluta, pues. Creo que finalmente siempre se tiene que individualizar, ¿no? Correcto. Así es, Ya así es. de la de pediatría congénita tenemos lo mismo, tenemos pacientes con artritis reumática y usan plaqueniles aquí, hidroxicloroquina, y de nuevo, creo que hay que hacer un estudio retrospectivo a ver quién se infectó de COVID y quién estuvo bien o mal, pero es bien difícil predecir prospectivamente si esto va a proteger a estos niños de alguna manera. Ok, otra pregunta. Ahorita ya nos estamos quedando sin tiempo. Ok. Si quieres, Carlos, cierras con una pregunta y le dejamos un par de preguntas al doctor Jaime Ventura después de Claro esto. que sí. Gracias. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen por acá es, en pacientes que tienen un dímero D a la alza, si consideran que es útil el screening con ultrasonografía venosa, o más bien hacer un screening general de fenómenos trombóticos en estos pacientes para el inicio de terapia anticoagulante. Oh, perdimos ahora. Creo que él es la mejor persona para hablar de eso. ¿Estás? Creo que perdimos Okay. Creo que tenemos, ok, bueno. Podemos seguir si queremos, tal vez con el doctor Ventura, si tiene una pregunta para la doctora Jenny Sabla. Doctor. Problemas técnicos. Sí. Había una pregunta de la vitamina C y D por acá entre los comentarios.
solamente que es una, creo que no hay muchos estudios ahorita que estén apoyando eso. Les preguntaban si la vitamina C o D podía ayudar de alguna manera. Pero los estudios que hicieron acá era que muchos pacientes tenían deficiencia de vitamina D porque fue en el invierno y nadie sale al sol. Entonces, no creemos que haya sido una relación específica de protección si da vitamina C o D a esos pacientes. Eso es la evidencia médica que hay hasta el momento. Doctor Ventura, creo que ya lo tenemos. Sí, no. Ok, gracias. Si tiene preguntas para la doctora Sabla. Doctora, muchas gracias, excelente ponencia. En su experiencia, el manejo inicial en pacientes pediátricos, o cómo podemos estratificar el riesgo de ellos, ¿verdad? ¿Quién va a requerir hospitalización o no? ¿Cómo lo abordan en pediatría? ¿Cómo lo manejan ustedes en pediatría, específicamente hablando del paciente con cardiopatía congénita? Claro, verá que en los pacientes que tienen infección, ya sea con cualquier otro virus, se presentan usualmente bien taquipnéicos, desaturaciones. Si notamos una desaturación severa, esos pacientes los ingresamos para observación, aunque muchas veces necesitan diuréticos o un poquito más de oxígeno y están estables, pero no podemos jugárnoslas con estos pacientes. Y aunque sea muchas veces influenza o virus sincitial respiratorio, hacemos la misma intervención, saber si esos pacientes se van a descompensar 2, 3, 4 días después de la infección o hasta 2 semanas con COVID-19. En esos casos tratamos de vigilarlos en casa. Los papás de estos niños son usualmente muy buenos. Es bien fácil monitorear a esos niños a distancia, sin necesidad de estar en el hospital. Ahora son niños saludables, donde los papás, como tenemos creo que todos nosotros la suerte de tener hijos relativamente saludables, yo no sabría qué hacer si mi niño empieza con saturaciones de 80, aunque sea cardióloga, tengo que ir al hospital. Entonces son esos niños que tenemos que llevarlos al hospital, monitorear y asegurarnos que no van a progresar, y sabiendo que la manifestación inflamatoria puede causarse dentro de 1 o 2 semanas después del inicio de la infección, monitorear ecos y asegurarse que si tiene muestras de factor de inflamación altos, ahí obtener el eco. Porque como en Kawasaki, luego que tienes 4 o 5 días de fiebres altas, puedes empezar a tener dilatación de las coronarias. Si hay un niño que tiene los scores, Z-scores altos en las coronarias en ese momento, es el momento de dar IVIG, la inmunoglobulina endovenosa, o comenzar aspirina de alta dosis para evitar complicaciones. Si no, se llegan a formar aneurismas y entonces se complica el cuadro. Entonces creo que sabiendo esto, mi monitoreo va a ser muy diferente a lo que hubiera pensado. En lugar de ignorar fiebres y decir solo es una fiebre y ya va a pasar, si es muy persistente, creo que ordenaría un eco como monitorización y asegurarse que estas coronarias están normales. Perfecto. Había la pregunta que hizo Carlos cuando Jorge se desconectó para tal vez poderla contestar. Sí, muy bien. Era sobre buscar de forma activa fenómenos trombóticos, particularmente ultrasonido venoso en aquellos pacientes que tienen elevación del dímero D de forma temprana. ¿Cuál sería la opinión? En mi opinión tiene mucho sentido hacer eso, porque obviamente va a soportar el comenzar a usar anticoagulación de forma más agresiva. En ese estudio que les mostré de la unidad de cuidados intensivos en Francia, lo que ellos hicieron fue ultrasonido al ingreso y a los 7 días. No sé si es un protocolo adecuado, pero o sea, ellos se sorprendieron de que los que tenían en profilaxis, el 100%, o sea, los 8 pacientes que le pusieron profilaxis, desarrollaron un trombo venoso. O sea, uno no espera eso. Entonces yo creo que si uno busca por trombosis venosa, la va a encontrar. Sí, o sea, a mí me parece especialmente en el COVID severo, pero sí tiene mucho sentido hacer eso. Doctor Ventura, una última pregunta para el doctor Castellanos para terminar ya la sesión del día de hoy.
Pues, doctor, nada más, sabemos que los fenómenos trombóticos en estos pacientes son muy frecuentes y ya lo explicó muy bien. Surgía ahí una de las preguntas, que los nuevos anticoagulantes orales tendrán algún papel en estos pacientes ya en su estado ya de recuperación. Sí, bueno, si han tenido alguna complicación de trombosis, obviamente creo que sí. En mi opinión, deberían de tratarse como cualquier otra trombosis venosa por 3 meses. Pero hay gente que piensa de que deben usarse en pacientes con COVID severo que no han tenido trombosis de manera profiláctica hasta 45 días después del alta. Pero eso no está respaldado por ninguna sociedad, desde luego, pero sí gente que tiene más experiencia viendo más pacientes con COVID piensa que es una de las opciones. Pero obviamente siempre hay un riesgo de anticoagular a alguien de sangrado, obviamente. Pero si han tenido COVID severo, me parece que no es una mala idea. Perfecto. Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer nuevamente a todos por su tiempo. Queremos agradecer al McNulty Foundation, que es quien nos ha estado apoyando para poder hacer esto posible. Nuevamente agradecer a los ponentes. Nosotros subimos estos videos a YouTube para poderlos ver posteriormente en el canal de Basic Health International. Al terminar la sesión van a salir unas preguntas para, van a tener la opción de hacer preguntas porque probablemente vamos a hacer la última sesión, los últimos webinars van a ser a preguntar a los expertos y cualquier pregunta que no se haya contestado vamos a tratar de hacerlo ahí. Lo pueden hacer por medio de enviar también preguntas a covid-19@basichealth.org y hablar un poco para finalizar del webinar que tendremos el domingo, que es el rol de inmunología en pacientes COVID-19. Esperamos que puedan asistir y nuevamente darle las gracias a los ponentes del día de hoy, a nuestro moderador, al doctor Ventura, que nos acompañó por medio de la Sociedad de Cardiología, y a todas las personas que han llegado. Fue una excelente cátedra que nos dieron, nos enseñaron mucho sobre la fisiopatología de esta enfermedad y también de cómo nos tenemos que poner un poco creativos en esta era y cómo la tecnología nos puede ayudar y también ver cómo a veces no solo es la parte médica pura, sino que también la parte emocional que tenemos que ver cómo nos puede afectar a todos. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí presentes y esperamos verlos nuevamente en otra sesión con un par de preguntas más para los expertos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.